acá en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Daniel Filmus y él, bueno, no solamente como diputado, sino como especialista en educación, ex titular, ministro de Educación. Mencionaba recién, Filmus, lo que pasa con los universitarios. Estamos viendo ahora lo que pasa con el CONICET, lo que pasa con las carreras científicas. Estamos viendo ahora de nuevo pibes que se empiezan a ir por el futuro en cuanto a la ciencia, por ejemplo. Sí, que habrás visto el conflicto del año pasado. El año pasado tendrían que haber entrado 1000 investigadores al CONICET. 1000 fueron aprobados para ingresar. Quiero decir, pasaron todas las evaluaciones, que son, yo soy investigador del CONICET, por ejemplo, tenés que pasar muchas evaluaciones para poder entrar. Terminaron, es decir, los formamos como licenciados, después como doctores, después hacen la maestría, el doctorado, el postdoctorado y entran a la carrera del CONICET. Los que lograron hacer eso, la mitad quedó afuera. Si hoy vas a buscar dónde están esos 500, seguramente muchos de ellos están afuera, porque fabricar un postdoctorado son $30.000. Imagínate que los países que lo pueden comprar hecho y no lo tienen que fabricar, se lo llevan, y se llevan los mejores. Entonces, me parece que todo lo que se había crecido, acordate del tema satelital, el tema de la energía atómica, biotecnología, toda la radarización, todos los avances de tecnología propia que hicimos, hoy se están perdiendo justamente porque estamos exportando a los científicos. Y estos días hubo justamente elecciones en el CONICET. Política, ¿no? Claro. Exactamente, en el tema en la área biológica y en el área de ciencias sociales, y quienes se oponen a las actuales políticas ganaron con el 80-90% de los votos, justamente pidiéndole que el CONICET no caiga, porque realmente hay políticas que si uno las pierde al otro día las puede recuperar. Cuando vos perdés la política científica necesitas varias generaciones como para poder retomarla. Bien, te llevo también, digo, es parte de lo mismo, ¿no? Otros conflictos que también tienen que ver con el sindicalismo. Hoy habló Hugo Moyano, ya adelantó que si la semana que viene no llega a una negociación, van a anunciar un paro el jueves. El gobierno está convocando mañana a la CGT. Lo va a estar encabezando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? En esta reunión van a tratar de convencerlos de que no haya paro. ¿Cómo se resuelve la confusión que hay de todos los reclamos laborales, ¿no? Bueno, el gobierno tiene la herramienta para que no haya paro, es muy simple. Lo que se está pidiendo es un aumento simplemente que refleje la inflación. Digamos, si el gobierno mañana le dice, mire, por lo menos este 25% y una cláusula gatillo, porque ya estamos hablando de arriba del 25% de inflación este año, nadie le pide que se recupere salario este año, que es una suerte que tiene el gobierno. Le está diciendo, queremos recuperar lo que perdimos los primeros 2 años. Están diciendo, mantengamos, no perdamos el salario ahora. Pero ayer, por ejemplo, cerró UPCN a 15%. Bueno, ¿cómo va a ser para cambiar? Digo, veo difícil, ¿no? Bueno, UPCN cierra al 15%, pero hay muchos sindicatos que con dignidad defienden, como estamos hablando de los sindicatos docentes, los universitarios, los camioneros, que están defendiendo su salario porque es la única forma que tienen los trabajadores para vivir. Y esto me parece importante señalarlo, me parece muy importante. El gobierno tiene la herramienta. Ahora esa herramienta no le preocupa al gobierno. El gobierno veta la ley de tarifas. Yo creo que el gobierno hizo todo lo posible para que la ley salga y mostrarle al Fondo Monetario Internacional que es capaz de vetar la ley. Yo estoy en desacuerdo con algunos que dicen esto se le escapó la economía al gobierno. Yo creo que lo que ocurrió fue planificado por el gobierno. Incluso en dos a usted sentidos. Le plantearon un proyecto, o sea, habían negociado un proyecto alternativo que nunca apareció. No, que no lo quiso hacer. Claro. Y al mismo tiempo, quiero decir que el ajuste ya pasó. Lo que va a hacer con el Fondo Monetario es decir, mira, yo hago el ajuste porque me lo piden de afuera. Pero cuando el dólar aumenta lo que aumentó, hoy vimos a los panaderos, estuvimos con los panaderos en la plaza de Mayo, te dicen cuánto aumentó la harina, el ajuste ya pasó, ya no se llega a fin de mes. Fíjate que el ajuste pasó en distintas maneras. Primero la devaluación, ganan más los que exportan, ¿sí? El primer elemento. El ajuste ya pasó porque pegó en el bolsillo del trabajador, porque los precios están fijados a valor dólar, y porque las tarifas al final aumentaron en 1000 y pico % en el caso del gas, 600, 700% en los otros casos. Quiere decir que el gobierno ahora va por más ajuste con la justamente justificación del Fondo Monetario. Yo no creo que se le escapó la situación al gobierno. Yo creo que el gobierno generó esta situación porque hoy todos nosotros ganamos un 10-15% menos que hace 2 semanas. ¿Fue premeditado, fue planeado? ¿Y qué se busca con esto?
No, se busca justamente lo que se va a lograr, y los que vieron algún informe respecto de lo que pasó en Grecia, Jordania, los países que entraron al Fondo Monetario Internacional, es que no les queda otro mecanismo que no sea el ajuste. Vos fíjate que interesante, en el caso de Grecia bajaron 13 veces el salario de los jubilados, porque como ellos no manejan el euro, entonces la única forma es bajar el salario nominal, pagarte el mes que viene menos que este mes. Nosotros no necesitamos hacer eso porque el gobierno lo hace con la inflación. ¿Hay posibilidad de que este acuerdo con el fondo se llegue a debatir en el Congreso? Porque el gobierno dice que no tiene por qué llegar ahí, que se debata lo que van a acordar con el FMI. Bueno, yo creo que hemos dado un ejemplo muy importante en el Congreso. La ley contra las tarifas fue votada por 133 diputados contra 95. Ni siquiera lograron que sus propios diputados, Lilita Carrió no vino a votar, y casi todo su bloque se levantó y se fue. Ni siquiera ellos respaldan sus medidas. Hubo 133 diputados que fueron votados para ser opositores, que por primera vez se unieron como opositores. Siempre estábamos un poco cansados que aquellos que eran opositores votaban como oficialistas. Bueno, el gobierno logró esto. Sí, 133 diputados dicen que el acuerdo con el Fondo Monetario hay que discutirlo en el Congreso, no van a tener más remedio que discutirlo. El gobierno ya nos dijo que no lo piensa hacer, pero el endeudamiento está fijado en el presupuesto y el presupuesto lo discute el Congreso. ¿Va a necesitar de ustedes sí o sí? Sí o sí, nosotros estamos en condiciones. Insisto, si tenemos la mayoría, si no hay alguno del oficialismo, de la oposición que se van al oficialismo, como nos ocurrió en más de una ocasión, si realmente se mantiene coherente, como se mantuvo también en el Senado cuando hubo que votar la ley de tarifas y se ganó en el Senado también, yo creo que el gobierno tiene que discutir esto. ¿Por qué? Porque las cláusulas principales que va a poner el Fondo Monetario van a ser cada 3 meses monitoreadas. Mandan una misión, ¿se acuerdan de la época de Menem? Cada 3 meses, o de la Rúa, mandan cada 3 meses una misión que monitorea. ¿Hicieron el ajuste o no hicieron el ajuste? ¿Siguen ganando lo mismo los jubilados o a través de la inflación le bajaron el salario? No sé, ustedes le habrán dado mucha importancia al fallo de la justicia de ayer. Sí, justamente Alessandro sale por la vaina a opinar qué pasa con los jubilados acá. Hablamos de los jubilados griegos. ¿Qué pasa con los argentinos? Claro, no solo perdieron contra la inflación, directamente perdieron con la fórmula de movilidad que se sancionó el año pasado, en diciembre del año pasado, que le bajó el haber nominal. Y por el otro lado, el impacto directo de la inflación. La inflación que entre el 2015 y el 2018 la canasta básica del jubilado cayó un 153%. Es decir que en 3 años el jubilado compra 153 veces menos que lo compraba en el año 2014. Entonces, la realidad, convengamos, que cuando uno habla de los jubilados hay que hablar del impacto directo de la caída del poder adquisitivo y también con la metida de mano en el bolsillo por la nefasta fórmula de movilidad jubilatoria. Pero lo que hizo este fallo fue mostrar cómo mintió el gobierno. El gobierno dijo, nos van a perder frente a la inflación, y después lo que dice, ya perdieron el 10%. Lo que quiere decir que todos los aumentos que vengan de ahora en adelante ya parten de un 10% menos. Claro. Pero es para siempre. Y los que sean los futuros jubilados ya reciben el golpe de este 10%. Y quiero decir una cuestión más. La primer cláusula que está poniendo el Fondo Monetario, atenti, es ir contra las jubilaciones que llaman especiales. Pero, y claro, la de los docentes, las jubilaciones para lo cual los docentes pagan más, porque los docentes tienen la jubilación del 82%, porque pagan 2% más todos los meses. No, pero no es un regalo. Aparte que a mí no me gustaría ser privilegiado de la construcción, porque a los 60, 65 años un varón de la construcción tiene como mínimo hernia de disco, como mínimo, seguido por una catarata de enfermedades que se le viene producto de haber hombreado bolsa de cemento, producto de todo lo que conspira en este trabajo insalubre. Ahora, en el régimen de insalubridad que el gobierno llama tareas riesgosas, tareas privilegiadas, mete en el bolsillo todo. Y la realidad es que acá, ¿quién va a terminar pagando el plato? El basurero, el taxista, el colectivero, el docente, el que trabaja en la mina, ¿bien? Todos esos con un mote de privilegiado. ¿Saben quién es el privilegiado acá? Es el señor presidente y el vicepresidente. ¿Por qué? Porque cuando se jubilen van a tener gran salario.
Bien. Esa es la realidad. Y no es insalubre, ¿no? No, insalubre. Está de vacaciones todavía. También la mano, hablamos antes con los especialistas, también la mano se la metieron con el tema de esta, Claudia, de esta reparación histórica, que sonaba muy lindo, uno veía la imagen, ¿no? La publicidad oficial, decirle a tu nieto, decirle al vecino, decirle al joven, a un joven de la familia que te ayude, no pidas a ningún abogado, ningún especialista, tu nietito solo te va a ayudar a entender a través de la computadora cómo hacer. ¿Qué fue una manera también de evitar que algún especialista diga, mire, le está metiendo la mano en el bolsillo? Exactamente, desvalorizar la importancia de la labor profesional es una forma de alejar a las personas de los elementos necesarios para conseguir la reparación total de su derecho. ANSES en la reparación histórica genera una página, una pantalla en su página web en donde dice, usted cobra esto y va a cobrar esto otro. Son como dos casilleros. Está faltando un tercer casillero que le diga al beneficiario cuál es la medida de su renuncia, qué se está perdiendo de ganar si en vez de aceptar la reparación histórica continuara con el juicio. Y esto tiene un ribete todavía más complicado, y es que hace 2 meses ANSES dictó una resolución, la resolución 56. Ahora parece que no tiene importancia el número, pero seguro que se va a hacer muy famosa. 56. La resolución 56 de ANSES del 2018. En esta resolución se establece que todos los beneficios de las personas que se jubilaron hasta julio del 2018 se van a recomponer como indica la reparación histórica. Pero ¿qué pasa? La reparación histórica estaba previsto como una propuesta de reparación del haber a cambio de una renuncia de acciones y derechos. Optativa, exacto. La gente que lo evaluó y decidió continuar con el juicio ahora espera su sentencia. Vuelvo a la resolución 56. ANSES la dictó hace 2 meses y no la aplica, no la utiliza para recomponer los saberes como autoridad que tiene que ajustar y que tiene que intervenir en esos ajustes. No ajustó ni un solo beneficio y en cambio la presentó en todos los juicios en los que es parte, por cientos de miles, como una defensa. Esto, y es una reflexión a título personal, no institucional, se puede interpretar como un intento de ANSES de moldear los contenidos de las sentencias, de decirle a los jueces, decidan, dicten sentencias mandando a aplicar la reparación histórica. Pero no lo tiene que poner en duda, no lo tiene que poner entre signos. Es así, vienen a robarle la plata a los jubilados. Déjame que te agregue algo importante. Sí. Con respecto a lo que decía la colega, ANSES está apelando el 80% de los juicios de reajuste, los apela a la Corte. Y además no está pagando, está obligando a los jubilados a que inicien una ejecución de sentencia. Después de 7 años de su proceso de reajuste, tiene que iniciar otro proceso de ejecución para lograr cobrar lo que por ley les corresponde. Y ojo, que no se venga, como en los 90, el pago de las sentencias en bono. Ojo con esta cuestión. Lo anticipé yo en Diario BAE, aquí, en el grupo Crónica, el posible pago de los como los bocones previsionales, o sea, los bonos felices que le van a enchufar a los jubilados. ¿Qué pasa con eso? Para que la gente sepa. Sale del banco con los bonos felices, que no va a hacer el banco, le van a dar unos papeles, y los va a cambiar a la casa de cambio, valga la redundancia, y le van a comer el 50% de esa totalidad de indemnización que le correspondía. Y como dice el colega, están apelando, pero además que no están pagando, y a los que pagan le están sacando ceros a las sentencias. Es decir, que lo que están liquidando está mal. Las mismas computadoras, los mismos empleados, distintas órdenes con este gobierno. Bien. No, quería decir que no todos fueron perjudicados por esa ley. Hubo una pequeña parte que fue beneficiado. Acordémonos que en esa ley estuvo el blanqueo. Claro. Pero claro. Entonces, la excusa de los jubilados, digamos, ¿para qué lo hicieron? Para permitir el blanqueo. ¿Y el blanqueo de quiénes? ¿Se acuerdan que cuando fue la negociación se dijo de que los familiares no podían blanquear? Al otro día el gobierno hizo también un decreto, pasando por encima de la ley, permitiendo que los familiares blanqueen la plata en negro que evadieron y por lo tanto le retiraron la posibilidad a los jubilados de cobrar.
Y lo que hay que decir es que la reforma previsional que nosotros nos opusimos en el Congreso, y que se acuerdan 14 y 18 de diciembre, ¿no? gran Con conflicto, represión, sí. permite privatizar también los fondos de la garantía del ANSES, Claro. lo cual es gravísimo. Hoy están comprando, digamos, con esos fondos, por ejemplo, las LEVAC para tratar de sostener Bueno, por suerte, esta política financiera del gobierno. Es una locura y realmente la van a pagar los jubilados. ¿Y No, por lo qué la van van a a pagar pagar los los futuros jubilados? jubilados. ¿O la están pagando? Porque, y en esto, por eso decíamos mirar lo de Grecia o mirar lo que pasó en Jordania, porque es la inversión mayor que es el Estado. Cuando yo miro qué inversión hace, no es casualidad que hablemos de docentes y de jubilados. Cuando yo miro los gastos, digo, tengo que bajar los gastos, puedo vender un auto. Toda esta ridiculez que hace el gobierno de tratar de mostrarnos que hace algún ajuste en la Que ahora lo política suspendió. vendiendo... ¿Sabes Claro. que lo suspendió hasta... No sabía, pero... Sí, lo suspendió hasta que se Pero firme la el verdad acuerdo. es que la plata mayor que del ajuste viene de la educación, de la salud y de los jubilados, Ahora, ¿por qué principalmente los jubilados. ¿Por qué siempre se ajusta a los que menos tienen? Los docentes, los jubilados, los Porque no pobres. tienen voto, no tienen Hay voz. como una obsesión con estos sectores. Bueno, lo más evidente es lo que pasó con el sector del campo. A alguien en el gobierno se le, y me parecía muy correcto, dijo, bueno, entonces no bajemos las retenciones de la forma que está pronosticado bajar. Pero resulta que su ministro de Agricultura es el presidente de la sociedad rural. Entonces, ¿cómo el ministro va a ir contra sus propios colegas? Entonces, lo primero dijeron, no, quédense tranquilos, que no hacemos... Ahora, insisto, Pero ahí el el sector gobierno del no hace campo una vendía a 20 autocrítica. pesos hace unos días. Daniel. Ahora vende a 25, así que ya con esa ganancia tiene suficiente. Daniel, ahora, el diagnóstico está clarísimo, ¿no? Ahora, ¿qué se hace desde la oposición para oponerse y presentar un camino alternativo? Recién, bueno, el Pollo hablaba, ¿no?, de un montón de protestas que hay por todos lados, lo vemos, ¿no? Protestas masivas, estuvo el 25, estuvo la marcha federal, un montón de protestas, pero no confluye en una, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, en primer lugar, yo creo que el lugar por excelencia, el gobierno habla de diálogo, el lugar por excelencia de discusión de debate es el Congreso de la Nación, y quedó demostrado esta mayoría. ¿Qué hizo la oposición? Bueno, puso negro sobre blanco de que el gobierno no quiere bajar las tarifas. ¿A alguien le parece que es coherente aumentar las tarifas más allá de los salarios? No era una ley loca. El gobierno dice no, aumentar las tarifas de la misma manera que aumentan los salarios parece una cuestión totalmente racional y es lo que no están haciendo. Entonces, lo que hay que hacer, se votó la ley para tratar de impedir los despidos. ¿Qué hizo el gobierno? La vetó. Parece que el Congreso lo que puede hacer, insisto, es proponer leyes que vayan en contra, como por ejemplo en el caso del Fondo Monetario, de la política económica del Gobierno Nacional. Y después la oposición tiene una responsabilidad enorme, Pablo, que es generar una fuerza alternativa que en el 2019 presente un proyecto que en vez de mirar para afuera, mire para abajo. Ahora, Es decir, el otro día Agustín Rossi dijo en el Congreso de la Una cosita, Nación, porque hay- recordó el Mundial, ¿te acordás cuando Sí. a Palacio le dijimos era por abajo cuando ahorró el gol? Dijo, mira, no es en mucho secreto. Para que haya industria, para que las pymes no cierren, para que haya trabajo, hace falta poner la plata ahí. Si los argentinos consumimos, las argentinas consumimos, entonces seguramente va a haber trabajo, va a haber industria. Entonces el gobierno va a estar preocupado en cómo se llevan la plata afuera. Se nos llevaron 15.000 millones prácticamente en una semana. Récord dicho por los diarios oficialistas, digamos. Pollo. No hay posibilidad de una Argentina donde los recursos, vamos a pedir 40.000 millones al fondo, ¿en cuánto tiempo va a estar afuera esa plata? La vamos a terminar pagando los argentinos durante varias décadas, pero al otro día de que llegue se la van a empezar a llevar. Yo vuelvo con dos temas, porque Filmus planteó una cosa que me parece interesante. Yo creo que tenemos varios problemas. En el análisis vamos a coincidir todos. El problema es cuál es la salida. Porque vos tenés dos problemas. Uno, Filmus dice, bueno, nos juntamos todos en el Congreso, nos opusimos a una ley. Pero a mí no, Macri te la vetó y punto, y se acabó la discusión. Ahora, yo creo que nosotros los argentinos tenemos que pensar, y lo hablo con todo respeto porque él fue uno de los que se opuso a la ley de la jubilación, pero sus compañeros no. Y muchos de sus compañeros, los gobernadores del PJ, intendentes, cambiaban asfaltos por votos. Lo mismo que quieren hacer ahora con la ley del aborto, que llaman a los gobernadores sí. para ver si pueden cambiar
la mayoría que tiene el voto a favor de la legalización del aborto a cambio de obras. Entonces, ojo, porque este es un gobierno que la verdad está gobernando con complicidad de muchos dirigentes políticos que se dicen ser opositores. No lo estoy hablando por Filmus porque sé en qué vereda está, pero la verdad que si este gobierno hizo lo que quiso hasta ahora fue por la complicidad del Partido Justicialista, porque los senadores le votaron todas las leyes, exceptuando pocos senadores que se mantienen, que son compañeros ahí de Filmus. Los diputados tienen minoría, en todos lados tienen minoría. Por eso, ojo, también cuando planteamos la salida, porque yo también creo que tenemos que tener una alternativa para que no vuelvan a ganar, pero ojo, que con los que fueron cómplices no nos podemos sentar, porque si no estamos de los dos lados del mostrador, porque si no es todo joda esto. Daniel, es decir, según quién está en el gobierno, ¿qué es lo que pasa muchas veces en los gremios, ¿no? El Yo peronismo. tengo en mi gremio, por ejemplo, ahora, los que hasta ayer eran randacistas, hoy son del PRO. Y mañana, si gana Piñón Fijo, van a estar cantando chuchuá, chuchuá, no lo dudes. Por Es un problema eso, muy Pollo, te serio. decía la importancia de la última votación de 133 votos. Está claro que muchos, vamos a empezar. Lo primero fue pagarle a los fondos buitres. Porque si no le pagábamos a los fondos buitres no podíamos pedir toda esta plata prestada que van a devolver nuestros nietos y nuestros bisnietos. Esto que pedimos a 100 años es porque le pagamos en una forma atroz a los fondos buitres. Y hubo muchos, como decís vos, que acompañaron eso. Por eso yo creo que la coherencia, y yo creo que el bloque nuestro, que se llama Frente para la Victoria, Partido Justicialista, ha tenido una coherencia, como bloques de izquierda y muchos otros sectores, han tenido una coherencia de oponerse a estas políticas del gobierno. Y también me parece que es fundamental, porque si hablamos, pero después no nos unimos y no construimos una mayoría, después del 2019 van a seguir gobernando los mismos que hoy vienen perjudicando a la mayoría. Y yo quiero tomar un tema que dijo el Pollo recién, que para mí es fundamental, porque uno de los proyectos que se está debatiendo es un proyecto que presenté yo, que es el tema del aborto, que vamos a ir a discutirlo el miércoles que viene. Las presiones que está habiendo para ¿Cómo viene eso? Porque se están dando vuelta algunos y además se están sumando otros. Por ejemplo, Felipe Solá fue uno de los que cambió, que dijo va a estar en contra, ahora parece que va a votar a favor de la legalización. Sí, es muy saludable lo de Felipe Solá, es muy saludable muchos que están tomando decisiones. Está muy parejo, así que es imposible decir una semana antes cómo va a salir la votación. Yo creo que el resultado lo vamos a ver cuando el tablero lo diga. Yo estuve en el momento del matrimonio igualitario y también fue así. Claro. Nos dimos cuenta quién ganaba y quién Muchos perdía. que Felipe Solá, que además aclaremos, porque lo que dijo fue muy interesante. Él dijo que por convicción estaba en contra, pero que no podía legislar de acuerdo a las convicciones personales, ¿no? Acabo de encontrarme, antes de venir acá me encontré con el presidente de la Fundación Huésped, Pedro Can, que fue quien se encontró con Felipe y le explicó con detalle, me lo contó recién, explicó con detalle por qué uno no puede legislar a favor de sus creencias, sino a favor de los derechos. No, Y estamos hablando sí. del derecho de la mujer de decidir algo tan importante como la maternidad. Fíjate, Me parece importantísima esta decisión. Te interrumpo un segundo, pero vos fíjate la importancia de este tema. Es un tema que dividió mucho a la sociedad por cuestiones religiosas, por cuestiones de todo tipo. falta de Y entonces, conocimiento. este debate lo tenemos que dar con una seriedad, porque la mitad de la gente no va a quedar satisfecha, seguramente. Obviamente, si bien es mayoritario el tema de la legalización del aborto, todo va a haber un sector que no lo... Pero es muy importante debatirlo seriamente. No puede ser que hayan diciendo en el Senado que hay senadores que están queriendo cambiar votos por obras, porque eso muestra la calidad institucional tan degradada que tenemos. Porque imagínense si en un tema como este, que tiene la seriedad que tiene el tema del aborto, se plantea esta discusión. No me quiero imaginar cuando discutan otras cosas. Entonces, igual creo que es un debate Pollo, histórico. perdón. Ese pasó en todos los gobiernos, debatir Claro, por hora. Yo estoy hablando de o la sea, no calidad. descubrimos la pólvora, Ya lo Pollo, sé, ya pero la estoy verdad hablando que... de la calidad institucional que tenemos. Porque después esos senadores son los que votamos nosotros, que van y cambian sus convicciones por un metro de asfalto. Solamente Bueno, lo ahora planteo por ese algo tema. pasó Por en el suerte que era peronismo. aumento de asfalto. Algunos cambiaron Sí. sus posiciones con la Banelco. Bueno, Entonces, Daniel, convengamos. algo pasó con el peronismo porque, como vos decías, los 133 votos
mostraron que algo cambió, digo, y el gobierno incluso le está empezando como a agarrar la mano a decir, bueno, a llamar al peronismo para que reaccione de alguna manera. Incluso hasta el presidente la nombró a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo creo que hubo 2 jornadas históricas que fueron las del 14 y 18 de diciembre. La historia argentina cambia, la contemporánea, esos 2 días. Y el trabajo conjunto es la calle con el Congreso. Como el Congreso se expresó, pero aparte había una calle atrás, que fue la que salió a la noche a cacerolear. Esos no fueron militantes. Fue la gente que salió a decir, no queremos que nos bajen las jubilaciones. Y ese tema fue un tema central y se vuelve a expresar ahora con el tema de las tarifas. Yo creo que esto que decís vos, que muchos que antes votaban con el gobierno ahora votan en contra, porque no pueden volver a sus provincias, no pueden volver a sus pueblos si realmente votan en contra de la voluntad mayoritaria. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo como parte de la oposición? No le puedo decir, mira, no quiero estar con vos porque ayer votaste a favor del gobierno. No, yo tengo que sumar a todos para hoy en el Congreso conseguir una mayoría que frene estas políticas, porque quien las sufre es nuestro pueblo. Vamos ahora a una información de último momento. Último momento.